Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Entre Ciencias y Caos. Yo soy Marely Santini. Yo soy Karely González. Yo soy Adrián Martí. Yo soy Cristina Adorno. Somos parte de la clase de microbiología de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y estaremos discutiendo e informando sobre uno de los temas más transformadores de la microbiología. Una enfermedad que sin duda alguna nos tocó de cerca a todos y nos marcó como generación. Esta es el COVID-19. En el episodio de hoy estaremos discutiendo la biología del virus, cómo se desarrolla la enfermedad, las estadísticas, los tratamientos y algunas coinfecciones que surgieron durante la pandemia. Específicamente una infección fúngica particularmente peligrosa llamada la mucormicosis. Para profundizar en esto, entregamos un artículo científico primario titulado Mucormicosis in Pre-COVID-19 and COVID-19 Era, a Study of Prevalence, Risk and Mortality, publicado en el Laryngoscope Investigative Otolaryngology del 2022. Así que acompáñenos en este recorrido científico y clínico por el virus que transformó nuestra vida. Bueno, pues comencemos con un dato impactante. A finales del 2020, el COVID-19 había causado más muertes que el VIH en su año con más mortalidad. En tan solo pocos meses, este virus se convirtió en una pandemia mundial donde literalmente detuvo el mundo, afectando la salud, la economía, la educación y hasta nuestra forma de vivir. Por aquí tenemos donde literalmente ocurrió el primer caso de COVID-19, que fue en Wuhan, China. Adrián, ¿nos puedes explicar un poquito sobre lo que es el SARS-CoV-2? Claro, Cristina. Pues el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de coronavirus y es un virus de la cadena RNA positiva. Su estructura principal es la proteína Spike, que le permite unirse al receptor ACE2 y iniciar la infección. Oye, pero cuéntanos un poquito más de este receptor y cómo funciona ese mecanismo. Pues básicamente el receptor ACE2 es una proteína en la superficie de las células que ayuda a regular la presión arterial y la inflamación. Cuando el virus de SARS-CoV-2 se une a ACE2, el virus entra a la célula, la infecta y reduce la cantidad de ACE2 disponible. Esto causa más infección y daño, especialmente en el pulmón. La relevancia del COVID-19 es clara. Más de 6 millones de muertes registradas, una crisis sanitaria sin precedentes y un impacto duradero en la economía y en la salud pública mundial. Sí, y obviamente Puerto Rico no fue la excepción. El virus produjo más de 1 millón de casos, con miles de hospitalizaciones y un impacto más fuerte en las comunidades de adultos mayores y personas que padecían de condiciones crónicas. Pues el SARS-CoV-2 es un beta-coronavirus. Sus estructuras principales incluyen la proteína Spike o la proteína S, que es clave para la adhesión y la entrada celular. La proteína N, que también es conocida como el nucleocápsido, que protege el genoma. También tiene las proteínas M y E, que son las proteínas de la membrana y la envoltura, que dan la forma del virón. Y adentro de la cápsula está el RNA viral, que tiene altas tasas de mutación. Estas mutaciones facilitaron la aparición de variantes como Delta, Omicron, Lambdas y otras cepas. El COVID-19 sigue un curso de infección bastante claro. Todo comienza cuando el virus entra por la nariz o por la boca y se une al receptor ACE2, el cual explicó Adrián anteriormente. Sí, en los primeros días ocurre la fase viral, donde el virus se replica rápidamente y aquí aparecen síntomas leves como la fiebre, tos y la pérdida del olfato. Si el cuerpo no lo controla, pasa a la fase pulmonar, que es donde surge la inflamación en los pulmones, es cuando aparecen las dificultades respiratorias y la neumonía. Correcto, y es bien importante tener en cuenta que algunos pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas, la enfermedad puede progresar a una fase hiperinflamatoria, donde el sistema inmune se descontrola y puede causar ARDS o fallas en otros órganos. Y quienes logran superar esta fase entran en recuperación, aunque algunos desarrollan síntomas prolongados. Bueno, Karely, ¿y me puedes explicar un poquito qué son los ARDS que antes mencionaste? Seguro. Bueno, pues como bien se mencionan, los síntomas más comunes del COVID-19 incluyen lo que es la fiebre, tos, pérdida del olfato, fatiga y dificultad respiratoria. En algunos casos, pues el virus también causa neumonía, daño pulmonar severo y síndrome de dificultad respiratoria, que pues esto es lo que es el ARDS. Pero como bien mencioné, esto solamente ocurre en algunos pacientes, no es lo común. Este síndrome de dificultad respiratoria puede evolucionar hacia un síndrome de disfunción multiorgánica, que es una emergencia grave en la que fallan 2 o más sistemas orgánicos.
el ARDS, causado por daño pulmonar severo, y una respuesta inflamatoria descontrolada puede desencadenar pues, una inflamación sistémica que daña otros órganos como los riñones, el hígado o el corazón, llevando a un fallo múltiple. Y pues también hubo una complicación que se volvió bastante famosa en India, lo cual es bien lamentable, conocida como la mucormicosis asociada al COVID, la cual nos estaremos enfocando próximamente. A nivel global, los casos confirmados superan los 760 millones, pero la mortalidad no afectó de igual manera a todos. Empezando con las estadísticas de Puerto Rico, pues nosotros vemos que las poblaciones más vulnerables fueron los adultos mayores, personas con diabetes, personas con hipertensión, pacientes inmunocomprometidos y las comunidades con menor acceso a servicios médicos. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de las estadísticas en Puerto Rico del año 2020 hasta el año 2025. Tenemos un total de más de 1 millón de casos confirmados, un total de más de 5.000 muertes y un total de más de 4 millones de personas que han sido probadas para el COVID. De igual forma, tenemos un porcentaje de 80.93 de personas que están completamente vacunadas contra el COVID. Ahora, viendo las estadísticas mundiales, hemos visto que ha habido casos confirmados más de 778 millones. Y aquí nosotros vemos una gráfica de la tasa de muerte por continente, desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2025. Y nosotros vemos que la tasa más alta de mortalidad se dio en junio del 2021, específicamente en Sudamérica, donde hubo 11.31 millones de muertes por habitante. Adrián, ¿y por qué tú crees que la mayor tasa de mortalidad fue en Sudamérica? Bueno, personalmente yo creo es porque eso es un país, un continente donde hay comunidades con menos acceso a servicios médicos. Algunos de los fármacos aprobados son el Remdesivir, que es un antiviral intravenoso, el Paxlovid, que es un antiviral oral de la compañía Pfizer, el Decadron, que es un esteroide que reduce la mortalidad en casos severos, Tocilizumab, es un inmunomodulador, y también están los anticoagulantes que sirven en contra de la formación de coágulos. Oye, Cristina, y me parece bien curioso que entre todos esos fármacos aprobados no hay ningún antibiótico, sino que son antivirales, y sabemos que durante la pandemia había muchas personas que estaban recurriendo a antibióticos para tratar, ¿verdad?, lo que era el COVID. Y primero que nada, sabemos que los antibióticos para tratar un virus no van a hacer ningún tipo de efecto. Lo que van a hacer es que van a destruir las bacterias buenas y también van a aumentar la resistencia bacteriana, lo cual es sumamente peligroso. De igual forma, pues cabe recalcar que durante la pandemia el uso de esteroides salvó vidas, tal como lo es el Decadron, pero también contribuyó a complicaciones como las infecciones fúngicas oportunistas. Y aquí es donde vamos a empezar a discutir nuestro artículo sobre la micomicosis. Sí, Karel. Pues el estudio de Archman, que se conductó en el 2022, analizó cómo cambió la prevalencia, los factores de riesgo y la mortalidad de la mucormicosis antes y durante la pandemia de COVID-19. Y pues, Cristina, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué es la mucormicosis? Pues sí, Adrián, es una infección fúngica agresiva causada por el hongo del orden mucorales. Afecta a personas con diabetes mal controlada, cetoacidosis, uso prolongado de esteroides, pacientes inmunocomprometidos, y durante la pandemia la mucormicosis ganó atención médica como hongos negros, como pueden ver aquí, debido al aumento drástico de casos. Bueno, en este estudio se comparó datos pre-COVID con datos durante la pandemia. Agruparon a los pacientes en 2 categorías. La primera categoría es ROCM, lo que significa mucormicosis rino-orbicerebral, que esta es la forma clásica. Y la otra categoría fue ROCCAM, que esta es mucormicosis rino-orbitaria y cerebral asociada al COVID-19. En este estudio pues se analizaron factores clínicos, prevalencia, riesgo, niveles de glucosa, tratamientos, esteroides y mortalidad. Los resultados claves de este estudio, pues primero que nada, fue el aumento dramático de casos, donde la prevalencia de mucormicosis aumentó notablemente durante la pandemia, especialmente en pacientes con COVID y diabetes. Segundo, fue diabetes como un factor dominante. La diabetes mal controlada fue un factor
de riesgo más significativos tanto antes como durante la pandemia, pues los valores de glucosa fueron más altos en pacientes de COVID positivos. Tercero fue el uso de esteroides. El uso de corticoides fue crucial en el manejo del COVID severo. Se asoció a un aumento de riesgo de ROCCAM, especialmente dosis altas o uso prolongado. Cuarto, fueron los cambios en mortalidad. Sorprendentemente, la mortalidad disminuyó en los casos de mucormicosis durante la era del COVID. Posiblemente los diagnósticos más rápidos y atención intensiva. Y número 5, mayor NLP o nivel de leucocitos polimorfonucleares. Los pacientes con ROCCAM mostraron niveles significativamente más altos, indicando una respuesta inflamatoria más agresiva. Y pues este estudio demuestra que una pandemia viral puede alterar el paisaje clínico de las infecciones oportunistas, y como los factores como la diabetes, los esteroides y la inflamación severa pueden crear el ambiente perfecto para las infecciones mortales como la mucormicosis. Esto refuerza la importancia de la vigilancia clínica y del uso de prudentes de esteroides. Pues el COVID tuvo formas de prevención efectivas, las cuales fueron vacunas de mRNA, como lo fue la Pfizer y la Moderna, vacunas adenovirales, como fue Johnson & Johnson, la utilización de mascarillas, especialmente la KN95, ventiladores adecuados y pruebas diagnósticas. Y como todos sabemos, pues gracias a las vacunas, la mortalidad bajó significativamente. Ahora estaremos discutiendo un diagrama el cual indica el mecanismo de mRNA. El primer paso, te ponen la vacuna y entra al mRNA a las células del músculo, protegido dentro de gotitas de grasa. Segundo, el mRNA trae unas instrucciones y tus ribosomas las usan para fabricar una proteína del virus, como la spike. Las células muestran esa proteína hacia afuera, como si dijera, miren lo que hay que atacar. Las células del sistema inmune la reconocen, se activan y comienzan a producir anticuerpos y células de defensa. El cuerpo crea memoria inmunológica, así que si te expones al virus, después el sistema inmune responde rápido y más fuerte. Algunas de las controversias sociales que surgieron fueron el rechazo a las vacunas, la desinformación masiva, la discriminación en el acceso a tratamiento, la automedicación peligrosa, incluyendo los esteroides y los antibióticos, y las teorías conspirativas. Sí, es bien triste ver que podemos ver como que el efecto de todas estas controversias en muchas complicaciones, como lo que fue la mucormicosis en India, que se agravaron por prácticas mega inapropiadas y desigualdad social. Porque puedo hablar por todos que, tú sabes, comparado con otras enfermedades infecciosas, nosotros vivimos la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo se recuerda cuando estábamos encerrados, cuando pensamos que íbamos a estar solamente 2 semanas de break. Y pues como grupo pensamos que el COVID-19 evidenció la fragilidad de los sistemas de salud y la necesidad de la educación científica pública. Literalmente como que fue un antes y un después de nuestras vidas, como quien dice. Y también nos mostró la importancia del uso responsable de medicamentos y del seguimiento clínico a pacientes pues más vulnerables, como esos que tenían diabetes o personas mayores también. Exacto, enfermedades pues que les comprometían su sistema inmune. A modo de conclusión, hoy exploramos el SARS-CoV-2, sus características, su impacto, los tratamientos y cómo la pandemia alteró la epidemiología de infecciones como la mucormicosis. Sí, y el estudio discutido demostró que las enfermedades no ocurren de manera aislada, sino que la pandemia creó condiciones que favorecieron otras infecciones graves. Es correcto, pero sabemos que este tema no termina aquí. Todavía quedan muchas preguntas por responder y muchas preguntas abiertas, como cómo evolucionan las variantes futuras, cómo controlar el uso de esteroides sin poner en riesgo al paciente y qué estrategias pueden prevenir futuras crisis de coinfección. Bueno, pues gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Esperemos que esta discusión, este análisis y esta información les ayude a entender mejor los efectos directos e indirectos del COVID-19. Bueno, hasta la próxima.